es nada más que analizar los conocimientos que tenemos en el derecho sobre la prueba testimonial, o como dicen en España, testifical, y no solo analizar como la procesalística analiza esos conocimientos tradicionalmente, pero acabar con este aislamiento del derecho procesal para empezar a analizar cómo la ciencia, cómo la epistemología pueden ayudarnos a mejorar nuestras prácticas con relación a la prueba testifical. Entonces, antes de nada, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué nos debemos preocupar por la prueba testimonial? Y acá creo que es muy importante, son muy importantes los datos que son brindados a nosotros por el Innocence Project en los Estados Unidos, que es un proyecto que intenta obtener absoluciones de personas que fueron injustamente condenadas en el pasado, antes de la existencia y la utilización del examen de ADN. Entonces, este proyecto nos da una situación muy interesante porque en general nosotros en el derecho no tenemos condiciones de medir nuestros errores, saber cuándo es que nos equivocamos y por qué. Porque en general cuando hacemos una búsqueda de la verdad en un proceso concreto, no tenemos modos de evaluar si lo hicimos bien o no. No vamos a hacer un otro proceso después para controlar, salvo que se descubra una nueva prueba o algo así. Entonces el Innocence Project, con la introducción del examen de ADN, nos permite esa posibilidad de comparar un nuevo conjunto probatorio con el ADN y sin el ADN. ¿Y qué nos resulta importante para lo que vamos a hablar hoy? De todas las condenas, de las condenas, de los casos que fueron revertidos por el Innocence Project, el 70% de los casos, el 70% de los casos tenían por lo menos una identificación hecha por testigo como fuente del error. Es decir, una persona que decía, fue Víctor, lo vi ahí en la escena del crimen, estoy seguro, y eso no era verdadero porque el ADN después demostró que no era la sangre o el semen, no era de esta persona. Y este factor, la prueba por testigos, la identificación por testigos, en el Innocence Project es el factor más importante de error judicial. Está delante de prueba científica equivocada, de falsas confesiones, de malas conductas estatales, sea de la policía, sea de la fiscalía, y también de una defensa inadecuada. Acá vemos que estos números no llegan a 100%, porque en un caso concreto puede ser que haya más de un factor, pero la cosa más importante es que nos demos cuenta de que el número, el porcentaje de 70% de la identificación equivocada hecha por testigos como el factor más importante de equívocos, errores judiciales. Entonces es por eso que tenemos que pensar y repensar de nuevo sobre la prueba testimonial. El plan, entonces, de mi presentación hoy tendrá dos partes muy claras. Una parte es un resumen de lo que encontré en mi investigación sobre lo que creemos nosotros en el derecho. Y cuando digo creemos nosotros, estoy hablando de la doctrina,
la doctrina, principalmente la doctrina brasileña, la doctrina italiana, la doctrina española, pero también como tenemos todas las raíces muy comunes en Latinoamérica, tengo certeza que se aplica todo eso a todos nuestros países, por lo que sé, en México, en Uruguay, en Argentina, en Perú, es todo muy parecido en estos términos. Después de presentar lo que creemos, vamos a ver qué nos dice la ciencia para que podamos verificar si lo que estamos haciendo está bien o está mal, si estamos correctos en hacerlo o no. Y después de eso vamos a poder evaluar de nuevo nuestras creencias para ver si estamos haciendo bien las cosas. Empecemos entonces por la admisibilidad de la prueba. En primer lugar, hay muy poca precisión en nuestros sistemas jurídicos sobre la existencia o no, en teoría, de una jerarquía entre las pruebas. Es decir, nosotros muchas veces en el pregrado aprendemos de nuestros profesores que no hay jerarquía en el sistema de libre valoración de prueba, que la prueba testimonial, los documentos, la prueba pericial, todas valen lo mismo, pero hay leyes y hay situaciones en las cuales nuestros sistemas jurídicos exigen para la prueba de algunos hechos, otros tipos de prueba. Entonces, hay una corriente y algunas situaciones en las cuales se dice que sí, que hay una jerarquía entre la prueba testimonial y otros medios de prueba. Entonces, la prueba exclusivamente testimonial no está admitida, por ejemplo, en el caso brasileño, para prueba de tiempo de servicio en derecho previdenciario. Entonces, para beneficios, en el caso de una persona que, 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 que ya no trabaja más, para que pruebe que tiene derecho a beneficios, no puede utilizar solo la prueba testifical. Yo he trabajado, por ejemplo, con Ricardo, no puedo escuchar su testimonio para la prueba de cuánto tiempo tuve en mi oficina. Eso es lo que ha decidido la Suprema Corte de Brasil. Tampoco nos dicen algunos tribunales de Brasil, puedo utilizar la prueba testimonial para prueba de pago de alquileres. Entonces, si yo alquilo un inmueble de Ricardo y no tengo una prueba en un documento escrito sobre el pago de este alquiler, ya no puedo escuchar a un testimonio para que me pruebe, que diga, no, yo estaba este día con Víctor y estábamos en el almuerzo y ha dado el dinero para Ricardo. Entonces son casos en que claramente las cortes brasileñas no admiten la prueba testimonial para estos tipos de hechos. Y tampoco para daños exclusivamente materiales, daños pecuniarios en incidentes de tráfico. Es decir, cuando un coche crolla en otro coche, mi coche crolla con el coche de Ricardo, yo no puedo probar que los daños que mi coche sufrió fueron de 5,000 o de 3,000 por prueba testimonial. Debo tener una prueba documental o un peritaje, no solo una prueba de testigos. Aparte, en otros sectores y en otros tipos de casos, el ordenamiento jurídico brasileño y la doctrina de modo general dicen no hay jerarquía entre medios de prueba. Entonces, en Brasil, por ejemplo, la prueba exclusivamente testimonial está admitida para casos criminales como este era un tipo penal, un crimen que era parecido con la violación
antes de los cambios del Código Penal brasileño, y era un crimen que era un crimen de cuño sexual menos grave que el de violación. Entonces, la prueba exclusivamente testimonial que no era admitida, que no es admitida para pago de alquileres, que no es admitida para daños en casos de coches, daños en coches, sí está admitida para la prueba de crímenes sexuales. Y también en otro tipo de casos criminales, es lo que en el derecho brasileño se llama majorante, que son las agravantes de las penas de empleo de arma de fuego. Entonces, yo no puedo escuchar el testimonio de Ricardo para la prueba de pago, pero puedo escuchar el testimonio de Ricardo para que diga si una persona estaba con arma de fuego cuando ha practicado el robo. Y también para casos de lesión corporal. Entonces, el derecho parte del presupuesto de que hay una jerarquía, que la prueba testimonial no es fiable para la prueba de pagos o de alquileres, pero para lesión corporal, para casos de empleo de arma de fuego y para crímenes sexuales, sí. Sobre la práctica de la prueba testimonial, nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina en general dice que es muy importante que los testigos declaren separada y sucesivamente, uno después del otro. Y eso está en la ley de enjuiciamiento criminal española, en el Código de Proceso Civil brasileño. Y el objetivo, nos dice la doctrina, es evitar influencias. Es decir, cuando están cuando están en juicio oral, entonces nosotros en el derecho tenemos la preocupación de que estas personas pueden influenciar. Si yo escucho lo que dice Ricardo y yo soy el próximo testigo a declarar, puede ser que lo que escuche de Ricardo influya lo que voy a decir, pero eso dentro de la vista, dentro de la aula de audiencia. Y también el código brasileño nos prohíbe las llamadas leading questions, que son las preguntas directas hechas por abogados. El artículo 459 permite en Brasil y determina que son los abogados quienes hacen las preguntas para los testigos en Brasil. Hay sistemas en los cuales yo tengo que preguntar al juez y el juez pregunta al testigo, como era en Brasil hasta el código de 2015. Pero el código brasileño dice expresamente que hay un tipo de pregunta que está prohibida, y este tipo de pregunta prohibida es el tipo de Ricardo, ¿te acuerdas de eso, no? Es dar la información para el testigo estaría en teoría prohibido. ¿Y qué puede pasar de mal? ¿Qué puede pasar en la práctica que puede significar un problema para la prueba testimonial? Para el derecho, actualmente en nuestros sistemas, tenemos esta idea de que el contrario de decir la verdad es contar una mentira. Entonces, que es una cosa muy común en nuestro pensamiento cuando cuando una madre o un padre habla con un niño, el niño tiene la boca sucia de chocolate, por ejemplo, y el padre o la madre preguntan, Juan, ¿has comido chocolate? Y el niño dice, no, pero tiene toda la boca sucia. Y nuestras madres, nuestros padres dicen, Juan, me estás mintiendo, que me digas la verdad. Entonces tenemos esta contraposición que aparece
en la ley de enjuiciamiento criminal en España, en el Código Penal brasileño, diciendo que mentir no es faltar con a la verdad, como dice la ley de enjuiciamiento criminal en España. ¿Qué es que se ignora? Se ignora en general la posibilidad de que una persona pueda hacer una afirmación falsa, pero sincera, que son los errores que yo llamo errores honestos. Todas las personas que son casadas ya han pasado por una situación como la del ejemplo que les voy a contar, que es el caso en el cual yo y mi esposa estamos para salir de casa. Yo tengo prisa porque vamos en retraso y ella me pregunta, Víctor, ¿tienes las llaves del coche contigo? Yo digo, sí, 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 vamos, vamos, dale, dale. Cerramos la puerta de casa, vamos abajo hasta la puerta del coche y me doy cuenta de que no llevo las llaves. En esta situación, mi esposa no dirá, ¿cómo eres mentiroso? Porque está muy claro por el contexto que no quise engañar, no tuve la intención de dar una información de engaño. ¿Qué es que pasó conmigo? La información, yo tengo la llave, es falsa, ¿no? ¿Y por qué es falsa? Porque no se corresponde con la realidad. Yo digo, estoy con la llave, llevo la llave, pero en realidad no llevo la llave. Por eso lo que afirmo es falso. Pero es una afirmación sincera, porque cuando doy la información a mi esposa, tengo en mi cabeza, en mi memoria, la idea de que llevo la llave en mi bolsillo. Entonces, es una información sincera, porque mi declaración está de acuerdo con mi memoria, pero es una información falsa. ¿Por qué? Porque la información que doy no se corresponde con la verdad, con lo que pasa en el mundo afuera. ¿Por qué es importante hablar de eso? Decir que una afirmación puede ser falsa y puede ser verdadera, y de otro lado que puede ser sincera o puede ser mentirosa. Es muy diferente la situación cuando una persona dice a su esposa o a su marido que va a hacer un viaje para viajar con otra persona, por ejemplo. Voy a un congreso, no sé dónde, en realidad va a una otra ciudad con una otra persona para engañar a su pareja. Esa es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque esta persona tiene en su cabeza una información distinta. Pero ¿por qué es importante separar verdadero y falso de sincero y mentiroso? Porque cuando decimos, como decimos en el derecho, que o estamos diciendo la verdad o estamos mintiendo, no tenemos la posibilidad de que el testigo se equivoque, pero no se equivoque porque quiere engañar, porque quiere declarar algo que no se corresponde, porque voy a decir eso en favor de mi amigo Ricardo, sino porque he tenido un error de percepción o un error de memoria o de recuperación de mi memoria. Es un error honesto. Yo doy una información al juicio o a mi esposa o a mi amigo que es falsa o que puede ser falsa, y, pero que no tuve intención de mentir, no he mentido, era sincero, yo creía en aquello. Sobre este punto es muy interesante que tenemos muchos videos en YouTube en los cuales se pueden ver personas
que funcionaron que declararon como testigos en casos de personas que quedaronse como 20 años al cárcel y después, por el ADN o por otra causa, se abraza esta persona diciendo, perdón, yo creía que había visto a una persona y estaba seguro que era tú, pero no eras tú. Y entonces me equivoqué. Sobre la práctica, ese es un juzgado real de Brasil, del tribunal de mi región, y que en mi opinión eh, puede explicar muy bien las cosas como pasan acá en Brasil y como pasan en nuestros países de civil law. Y dice este juez que una persona sin problemas de personalidad, sin problemas en la cabeza, sin problemas psiquiátricos, jamás acusará a un desconocido de la práctica de un crimen si eso no ha pasado, si este crimen no se practicó por esta persona. Y este juzgado prueba lo que decía antes, que creemos que la única forma de un testigo declarar algo falso, decir que fue Ricardo que practicó no sé qué, es la mentira. No se considera la posibilidad de que esta persona no tenga intención de engañar, pero que tenga un engaño por una memoria equivocada y que esta persona sea sincera. En la valoración de la prueba, no tenemos preocupaciones en general en el derecho, porque imaginamos que la inmediación del juez, la oralidad, nos pone delante del juez y el juez evalúa, puede mirar el testigo en la cara y ver que la persona ponía la mano en la cabeza, ponía los ojos abajo, no hablaba en secuencia lógica, estaba nerviosa al hablar. Entonces, que este juez que ponemos delante del testigo tiene condiciones de detectar mentiras, de percibir que este testigo está mintiendo. Eso es lo que creemos. Es muy común que escuchemos, por ejemplo, jueces o fiscales o abogados con 20, 30, 40 años de experiencia que nos dicen, pero doctor, yo llevo ya 40 años en el juzgado y cuando tenía 2, 3 años de experiencia no podía detectar mentiras, pero hoy, al día de hoy, cuando se sienta alguien delante de mí, estoy muy seguro, miro en los ojos del testigo y detecto mentiras. Y veo que está mintiendo, que no, lo que me está diciendo es la verdad. Y eso es el mismo que la doctrina clásica decía desde Carneluti, que el testimonio de una persona vale tanto cuanto vale este hombre. Eso está en italiano. Entonces, si el testigo me brinda con un testimonio y yo sé quién es este testigo. Es un médico, es un abogado conocido, es un profesor respetado. Entonces, puedo saber que su testimonio va a valer mucho. Si es una persona que no vale mucho, que no es una persona digna de credibilidad, entonces ya no puedo creer en esta persona. Eso es lo que decía Carneluti en el 1957 y que está repetido en nuestra historia en nuestros tribunales. Y este autor brasileño, por ejemplo, en 2004, que da una definición muy objetiva, en su opinión, sobre cómo son las personas como testigos. Entonces dice, y atención porque estas frases están entre comillas, porque son completamente absurdas, como ustedes van a ver. El trabajador del campo, de la campaña, sufre de falta de cultura. Muy bien. Entonces, si una persona trabaja
fuera de la ciudad sufre de falta de cultura. Eso es una muy fuerte afirmación. Y es reticente, es una persona que tiene dudas. Entonces, si va a declarar como testigo, ya no sabrá decir bien las cosas porque tiene poca cultura. La mujer es buena espectadora sobre el mundo de las emociones y de los sentidos, dice este autor. Entonces, si tengo una mujer que voy a escucharla como testigo, esta mujer sabrá mucho mejor que un hombre hablar sobre las emociones, si hablo con un hombre ya no sabrá tanto. Eso es lo que dice este autor. En 2004, mira, no estamos en 1912, estamos en 2004, hace 15 años. Las personas del ejército son más sugestionables, son pasibles de sugestión, porque obedecen a jerarquías en su profesión militar. Entonces, es muy fácil sugerir cosas para un militar. Eso es lo que dice este autor Prata en 2004. Bueno, presentamos entonces la primera parte, que es qué dice la doctrina y la jurisprudencia tradicional sobre la prueba testimonial, sobre la admisión, la práctica y la valoración de la prueba testimonial. Y la ciencia, ¿qué nos dice la ciencia? Esta es una frase que me gusta mucho y que dice que la ciencia del testimonio es demasiado reciente para que los legisladores decidan seguir sus nuevas voces. Esta frase fue dicha en 1927 por uno de los primeros científicos que empezó a estudiar la psicología del testimonio. Entonces, este investigador en 1927 ya nos decía sobre la importancia de los legisladores, y yo diría más, legisladores, doctrina, jurisprudencia, decidan seguir sus nuevas voces. 1927, Chiovenda había ya escrito los principios de derecho procesal. Carneluti estaba para escribir la prueba civil. Entonces, la procesalística clásica empezó en este momento en que los estudios eran muy nuevos, pero principalmente a partir de los años 70, vamos a ver, los estudios sobre percepción, sobre memoria, empezaron a ser muy claros, y nosotros en el derecho no hemos actualizado nuestros discursos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. En términos de metodología, ¿qué necesitamos saber sobre las investigaciones experimentales? Cuando nos toca saber si Y sucedió a causa de X, lo que nos toca hacer en una investigación, en un estudio experimental, es intentar aislar un factor. Por ejemplo, con el coronavirus ahora, lo que estamos intentando hacer es ver cómo una persona puede mejorar. Y entonces para eso intentamos hacer estudios, pesquisas empíricas que puedan aislar un factor. Quiero saber si el resultado de mejora de esta persona fue porque ella toma vino, porque bebe mucha agua, porque hace ejercicios, porque respira más, o porque toma estas pastillas por la mañana. Entonces, lo que hacen estas investigaciones experimentales es aislar un factor, como por ejemplo, teniendo un grupo control, y utilicemos el ejemplo de la cloriquina,
que estaba siendo estudiada para el coronavirus, lo que se hace para saber si la cloriquina funciona o no funciona es dar la cloriquina a un grupo y para el otro grupo no dar un placebo, que es una pastilla de harina. Y a partir de eso, comparar los resultados. Los estudios pueden ser más o menos capaces de generalización. Si yo hago un estudio con 10 personas, con 15 personas, como estos estudios de la cloriquina que se hicieron hasta el día de hoy, tengo una posibilidad muy baja de decir cualquier cosa, que funciona, que no funciona. Es muy baja la calidad epistémica. Pero, por ejemplo, yo tengo triglicéridos altos, tengo un número alto de triglicéridos y las pastillas que tomo yo están hace 20 años en estudio. Entonces ya se hicieron muchísimos estudios sobre eso en hombres, en mujeres, en viejos, en jóvenes, en personas negras, blancas y indios, de todos tipos de personas. Entonces, en muchos países, y entonces tenemos una mayor posibilidad de generalización. Es decir, quien toma esta pastilla va a tener este resultado. Muy probablemente va a tener este resultado. Con las pruebas que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque mañana podemos hacer un estudio que nos lleve a concluir, por ejemplo, que no es el cigarrillo no es fumar que causa el cáncer de pulmón, sino el gas que sale del encendedor. Puede ser que se demuestre esto. Entonces, estos 30 años de estudios que tuvimos confirmando que fumar causa cáncer estaban equivocados, por ejemplo. Puede pasar, porque con la introducción de nuevas pruebas, de nuevos estudios, tenemos posibilidades también de cambios futuros. Entonces, estos son los estudios que vamos a analizar respecto de la prueba testimonial. ¿Qué nos dice la ciencia sobre las cuestiones objetivas, sobre el suceso? Que luz y cambios de luz pueden influir en nuestra percepción. Entonces, nosotros tenemos en nuestros ojos dos sistemas de luz, los conos y los bastones. Los conos funcionan en situaciones como esta de ahora, en las cuales tenemos mucha luz. Entonces, con mucha luz, yo tengo no solo una percepción clara de colores, pero también mucho nivel de detalles. Puedo ver, por ejemplo, ustedes pueden ver que yo llevo la corbata roja, que tengo libros ahí detrás de mí, porque tengo un nivel muy alto de luz. En situaciones de baja luminosidad, como por ejemplo, si miro fuera de mi ventana ahora, acá en Brasil ya son las 7 y algo, ya tengo una situación fuera de mi casa de muy baja luminosidad. Si yo miro a la calle, tengo un nivel de detalle muy bajo, porque ahí me va a activar el sistema de los bastones, que me permiten mirar más movimientos que detalles o que colores. Entonces, cuando estoy en una situación de baja luminosidad, percibo mal colores y detalles. Ya no puedo decir bien si la corbata es roja o si es amarilla o si es naranja, no sé bien. No tengo cómo saber con precisión. Y también cuando yo cambio de una situación de luz para una situación de baja luminosidad, mis ojos llevan un tiempo para adaptarse. Entonces, cuando estoy en una situación como esa, clara, de alta luminosidad, y apago la luz, mis ojos llevan 30 minutos para activar totalmente el sistema de los bastones. Y ahí pasa lo que pasa cuando no tenemos sueño, que quedamos en nuestra habitación y estamos ahí y ya después de media hora empezamos a ver detalles en nuestra
en nuestra habitación que no veíamos antes. Y el contrario pasa cuando ahí tenemos 14, 15 años, tomamos, ahí estamos, hemos bebido y el viernes por la noche y la madre y el padre el sábado abren las ventanas y dicen, ya, hora de despertarse, almuerzo en la casa de la abuela y vamos. Y nosotros tenemos la reacción como que es una reacción que lleva 15 segundos, más o menos, de adaptación de una situación oscura, como tenemos con los ojos cerrados, para una situación clara. Dicen, eso no está confirmado, que era por eso que los piratas llevaban el ojo cubierto, para tener un ojo acostumbrado con la luz, y si hay una amenaza de una embarcación que viene, tienen un ojo acostumbrado con el oscuro para poder mirar detalles y saber el enemigo cómo es. Es una situación que no sé si es verdadera o no, pero como se dice en italiano, si no è vero, è bene trovato. Sobre cuestiones objetivas también, nosotros los humanos somos muy malos en percibir velocidad. ¿Por qué? Porque cuando veo un coche, eso depende mucho de la impresión y la expectativa que tengo sobre este coche. Una vez pregunté a un testigo que me decía con mucha certeza que el coche estaba más o menos a 95 kilómetros por hora. Yo pregunto a este testigo, usted sabe muy bien medir velocidad, ¿no? Con los ojos. Sí, muy bien, doctor. Muy bien. ¿A cuál velocidad usted cree que un avión eh, que, que, no sé cómo decir eso, que un avión vola, ¿no? Y ella me dice, más o menos a unos 30 kilómetros por hora. ¿Y por qué eso? Claro, porque cuando una persona que no tiene mucha información de física o de cualquier cosa, mira una cosa grande que está como parece mucho más lento de un coche, como por ejemplo un Fiat Smart, un cochecito pequeño, que cuando una persona describe, nos dice, estaba el cochecito así como, y parece muy rápido. El tamaño de la cosa puede influir en nuestra percepción, pero también qué esperamos de esta cosa. Entonces, por ejemplo, en un estudio concreto, se demostró que cuando las personas ven a un coche de policía con las luces encendidas, haciendo ruido, la persona percibe más velocidad. Entonces, un coche en este estudio de policía y un coche que no era de policía, con la misma velocidad, y el testigo recibiendo la información, este coche acrollado, entonces la persona que ve este video dice, sí, este coche estaba más o menos 102 kilómetros por hora. Para las personas que ven un coche normal en la misma situación y sin esa información de que el coche rolló después, la velocidad que estiman es de 82. Es la misma velocidad, pero la percepción cambia de acuerdo con qué estamos esperando de esta cosa. También somos muy malos en la percepción de distancia. Cuando una persona nos pide para que diga, pero el sospechoso o el actor del crimen estaba a cuál distancia de la víctima. Si la distancia real es de 35 a 41, este estudio concreto nos muestra que el error medio es de 12.5 metros de distancia. Es decir, una persona que dice que está a más o menos 50 cuando la distancia es de 37.
dice que es de 22 cuando es de 35. Es un error muy grande que puede determinar, por ejemplo, en un juicio penal, que eso no puede ser legítima defensa, o que puede hacer porque se estaba muy distante o se estaba muy próximo, es una cosa relevante. Y es curioso que una persona de este estudio, por ejemplo, estimó una distancia de 65 metros de distancia cuando la realidad era 35. Se equivocó totalmente. Entonces, estos números nos muestran que somos muy malos para calcular velocidad y para calcular distancias. Somos también muy sujetos al tiempo de exposición. Cuando yo encuentro a Ricardo, por ejemplo, que es una persona que ya vi más de una vez en mi vida, que ya me quedé con él, hablando con él, muy pronto reconozco su cara y puedo ver en la televisión o en Facebook y veo, ¡ay, ahí está Ricardo Elías! ¡Qué bueno! Mi amigo Ricardo está ahí. Pero eso porque he tenido con él un tiempo de exposición a su cara muy grande. En total, por ejemplo, imaginemos que me quedé con Ricardo más de 300 minutos. Entonces tengo un nivel de reconocimiento de su cara con un nivel más alto. Pero eso no es lo mismo cuando tengo un tiempo de exposición muy bajo. Entonces, cuando tengo un tiempo de exposición de 12 segundos, mi nivel de reconocimiento correcto es del 29%. Es decir, que para cada 3 personas que identifico, estoy correcto en solo un caso cuando, cuando veo por 12 segundos. Este número es mucho más alto cuando tenemos 45 segundos para mirar en la cara. Entonces, imaginemos nosotros en casos criminales, por ejemplo, cuántas veces el testigo tiene la oportunidad. Claro, estamos hablando de casos de robos, de violación, de cosas que pasan muy rápidamente. ¿Cuántas veces el testigo tiene la oportunidad de quedarse fijado mirando para el actor por 45 segundos o por 12 segundos? Ya 12 segundos es un gran tiempo cuando estamos en una situación de estrés. Lo que nos demuestran estos estudios es que con más tiempo de exposición a la cara de una persona, más reconocimiento correcto. Con menos tiempo, tengo recuerdos con menor calidad, no solo sobre las personas, pero también sobre detalles. Cuestiones subjetivas sobre el testigo. Ya no estamos más en la cosa que está pasando, pero en el testigo. La edad es un factor muy importante. Entonces yo percibo, por ejemplo, hoy hablando con mi padre que ya tiene 70 años, que muchas de las cosas que cuenta a personas sobre escenas que vivimos juntos ya tienen detalles que no son muy precisos. Mi padre ya empieza a cambiar algunos detalles. ¿Por qué? Porque medianamente adultos jóvenes entre 19 y 27 años, que no, claramente no es mi caso, pero en comparación con adultos entre 45 y 77, se recuerdan 71%, tienen 71% más respuestas correctas sobre identificación de personas. Entonces, la edad de un testigo es un factor muy importante para la identificación. 71% de respuestas más correctas en adultos jóvenes. También está muy probado que está probado en un nivel muy alto que el estrés es un factor muy importante. Entonces, cuando pido a un testigo en una situación neutral que identifique a una persona, entonces que una persona me vea mañana, que después de una clase que es una situación neutral,
54% de identificaciones correctas. Y este número baja para 42 cuando tenemos situaciones de estrés. Un testigo, principalmente en casos criminales, muy probablemente estará bajo estrés. Muy probablemente tendrá poco tiempo, estará bajo estrés. Y también en situaciones neutrales tenemos mucho más posibilidad de acordarnos de detalles. ¿Cuál era el color de la corbata? Si Víctor llevaba los audiófonos o no, si el libro que estaba detrás de él era verde o era azul. Estos detalles nos recordamos mejor cuando estamos en situación neutral. En términos de recuperación, lo que la ciencia nos muestra es que la memoria no funciona como una grabadora de video, porque nosotros tenemos en nuestras cabezas el día donde conocimos a nuestra pareja, nuestro primer día en el pregrado, nuestro primer profesor de física, pero la verdad es que mucho de nuestra memoria se va cambiando con el tiempo. Y muchos factores pueden influir en la retención y la recuperación de las memorias. En primer lugar, el tiempo. El paso del tiempo es un factor muy importante. Después de solo 4 días, ya cuando pido a una persona para que se acuerde de palabras exactas que Víctor ha dicho en la clase o que ha dicho en esta conferencia en el Instituto de Razonamiento Probatorio, si pido después de 4 días, el número de respuestas correctas es solo del 10%. Y si les pido, si acabamos nuestra charla de hoy y les pido para que me digan qué es cuáles fueron mis palabras exactas, este número es más de 3 veces más grande, es del 35%, asimismo muy bajo, muy bajo. Imaginemos nosotros cómo pasan en los juzgados que pedimos al testigo que se acuerde cosas que pasaron hace 4 años, y que nos diga cuáles fueron las palabras de esta persona. Es prácticamente imposible, es pedir al testigo para que se le invente una cosa. Y eso pasa no solo con un número de respuestas correctas, pero también cuando pido para que no se acuerde del sentido, no solo de palabras exactas, pero del sentido. En un caso real que se hizo en un estudio en Alemania, también se utilizaron videos para comparar las memorias con los videos. Solo 3 meses después, la memoria de los testigos, de las personas que habían vivido la situación de un robo, había empeorado muchísimo respecto de la recuperación en el momento, la recuperación inmediata. También tenemos una forma muy importante de distorsionar la memoria, que es lo llamado post-event information, las informaciones que el testigo recibe después del suceso, Y eso es decir que el testigo convierte informaciones en memorias. Un grupo que recibe falsas informaciones sobre un anillo, por ejemplo, que el actor del crimen robó un anillo. Este testigo que recibe esta información de un policía o de la prensa se acuerda en 34% de los casos de esta información falsa. Y cuando preguntamos a un testigo que no ha recibido esta información, este número es solo del 7%. Entonces, el testigo que ve la televisión, escucha la radio, que habla con su madre, su padre, con su hermana, con el otro testigo, recibe y convierte sin darse cuenta esta información en memoria y empieza a creer que tiene esta nueva memoria. Y también el efecto del feedback. Cuando yo declaro como testigo a un policía y este me dice,
Muy bien. Dijiste lo mismo que tu testimonio fue fundamental para nosotros. La confianza de este testigo en su propio testimonio empieza a dejar de fuera las dudas. Cuando va a declarar de nuevo, ya no declarará diciendo que tiene dudas. Ya va a decir que está muy seguro de eso, de esta información, y entonces el feedback influye en la confianza del testigo. Y también las llamadas leading questions y el confirmation bias. Es decir, cuando yo pregunto con preguntas cerradas, es decir, ¿te acuerdas del coche rojo? Estoy dando la información del coche rojo en mi pregunta. Entonces, cuando doy una información, estos estudios entonces simulan con informaciones falsas. Entonces, cuando doy una información falsa, las respuestas correctas bajan. Y cuando hago una pregunta, me dijiste que había un coche. ¿Cuál era el color de este coche? Preguntas open-ended, abiertas. Tenemos un número de respuestas correctas mucho más altos. Y en un estudio concreto se comprobó que este efecto puede pasar también con gestos. Entonces, cuando yo pregunto, ¿te acuerdas de algo que robaron? 30% de los testigos refieren que la víctima utilizaba un reloj, pero esta información era falsa. Cuando no reciben este señal, este número es mucho más bajo, es solo del 5%. Y también, ¿qué nos muestran la ciencia? Al contrario de que nos dicen nuestros amigos policías muy experientes, jueces muy experientes, abogados muy experientes, que la ciencia hasta el día de hoy no ha validado ningún señal indicativo de la mentira. Para los 9 indicadores paraverbales investigados por un estudio hecho en España, los resultados globales fueron bastante decepcionantes. La mayoría de los resultados fueron nulos, con pocos indicadores. Entonces, no solo no tenemos tecnologías, no tenemos señales indicativos, esto de saber que la persona suda, que el testigo pone la mano en la cabeza, es todo falso. Y esta capacidad de detección de mentira, que es en realidad una incapacidad, no mejora con el entrenamiento. Entonces, los estudios demuestran que no hay cambios significativos entre estudiantes de psicología y policías, o entre policías experimentados y policías que están empezando el día de hoy en la carrera. Y que el polígrafo, la P300, todas estas tecnologías no tienen ninguna comprobación. Son falsas. Son tan efectivos como los ordalios para detectar mentiras. ¿Qué se evalúa cuando creo que estoy evaluando mentiras? Lo que se evalúa es la confianza, como la persona habla. Entonces, si la persona habla con confianza, yo la percibo como una persona más, más digna de credibilidad, pero eso no tiene ninguna relación con la verdad. Y también la forma de exposición. Cuando expongo en manera directa, las personas tienen la tendencia de creer más en lo que digo, pero eso de nuevo no tiene ninguna relación directa con la verdad. Puede hacer un relato que empiece en 1920, vuelva para 2020, vaya a 1980 y eso puede ser un relato verdadero. ¿Qué conclusiones podemos llegar sobre esos temas? Con 100 años de retraso desde que hablaba Gorf en 1927, tenemos que aprender con la ciencia. No solo tenemos posibilidad de errores, de errores por mentiras,
pero también errores sinceros de percepción y de recuperación. El testigo no sabe que me está brindando una información falsa. Y tenemos muchas posibilidades de distorsionar la memoria. Esas prácticas de litigación oral, de cross-examination en los Estados Unidos, para preguntar 10 veces la misma cosa al testigo, para decir, pero usted no cree que esto es muy equivocado de su parte, decir que no sé qué, o para destruir el testigo, son solo posibilidades de distorsionar la memoria sin ningún efecto para efectos de la descubierta de la verdad. Sirve solo para llevar nuestro proceso para lejos de la verdad, para distorsionar la memoria del testigo. Y también tenemos que darnos cuenta de que el juez no es un superhéroe. El juez la jueza no tienen la posibilidad de detectar mentiras. La policía no tiene esta capacidad como ningún ser humano tiene. Entonces no podemos creer y no podemos pedirle a nuestros jueces, nuestras juezas que hagan eso. No podemos permitir que el juez haga una evaluación subjetiva de estos testigos, porque cuando pedimos para que diga si está mintiendo o no, lo que pedimos es para que diga si le gustó o no le gustó estas personas. Y estamos haciendo las cosas muy mal. La prueba testifical debe ser analizada, en mi opinión, desde un punto de vista objetivo. Es decir, no podemos admitir o inadmitir la prueba porque esta persona es un médico, es un abogado o es una persona que no trabaja, sino tenemos que evaluar lo que dice esta persona y lo que dice esta persona con base en otras pruebas que vamos a tener en el proceso. Cuando la prueba testifical está sola en un proceso, y eso pasa en muchos casos, el aporte, la confirmación epistémica que tenemos es muy baja. Entonces, tenemos que tener cuidado en la admisión de la prueba testimonial con criterios subjetivos. En la práctica, tenemos que estar preocupados en no distorsionar la memoria de los testigos. Eso, el ordenamiento jurídico, los profesores, la doctrina, la jurisprudencia, los legisladores tienen que preocuparse en desarrollar nuevas técnicas de litigación que no distorsionen la memoria de los testigos, que los testigos no puedan hablar con otros testigos mientras nos declaran, que intentemos tener formas de práctica de la prueba testimonial el más pronto posible. El día del suceso es el mejor testimonio que vamos a tener. Y cuando vamos a valorar la prueba testimonial, tenemos que hacerlo en el conjunto. No porque el testigo parece ser una buena persona o no, no porque sudaba o no sudaba, sino porque la información que me brinda tiene confirmación con otras pruebas. Y esta prueba testimonial puede ser muy importante en un conjunto probatorio. Para concluir entonces esta charla, un poco de rock brasileño. Eso es de Raúl Seixas. Quien no lo conoce, es un muy buen compositor de los 70, 80 en Brasil, que decía, nací hace 10.000 años y no hay nada en este mundo que yo no sepa. Entonces he visto muchas cosas históricas como la estrella de David que brillaba en el cielo. He visto el amor de Rapunzel, y para la persona que pruebe que miento, yo saco mi sombrero. ¿Por qué? Porque ya Raúl sabía que es muy difícil detectar mentiras. Quien pruebe que alguien está mintiendo debe hacerlo con base en pruebas, y no solo pruebas sobre la falsidad, pero la prueba de qué había en la cabeza. Una prueba muy difícil. Con eso agradezco una vez más y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias.
Bien, querido Víctor, un placer realmente escucharte. Ahora vamos a comentar cuál es la dinámica de estos últimos minutos para no abusar tampoco de tu tiempo. En primer lugar, voy a hacer algunos pequeños comentarios o hacerte algunas preguntas a partir de lo que has expuesto y un poco también del texto que has redactado, la prueba testifical. Y luego hablaremos unos 5 o 10 minutos sobre ello y luego vamos a dar pase a las preguntas que tienen nuestros participantes. Ahí yo le voy a pedir a Jesús que vaya seleccionando las preguntas mientras hacemos la plática entre los dos. Agradecerte por tu gentil exposición, Víctor. De hecho, al final, hace unos días un compañero colombiano me hacía recordar una hermosa frase que creo que también se aplica para lo que hemos conversado el día de hoy, y esto es de Gabriel García Márquez, que dice, la vida no es lo que uno vivió, sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla. Así que creo que calza bien en esta línea del interrogatorio, del testimonio en general. Eh, a ver, quienes hemos estado comprometidos en la reforma del sistema procesal penal, en algunos casos como alumnos, en otros casos como profesionales, en otros casos como docentes, hemos visto una gran cantidad y una gran variedad de cursos especializados en técnicas de litigación oral, que de por sí me parece que no es tan mal. Lo que me parece que debemos hacer es estudiar más sobre psicología del testimonio. Y ahí va la primera pregunta. Dentro de las pautas o las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, del interrogatorio está prepara a tu testigo antes de ir al juicio oral. Y lo que nosotros generalmente decimos es preparar no es inducir al testigo, no es decirle al testigo cómo tiene que responder, sino, por ejemplo, escucharlo. Sin embargo, me parece que a partir de lo que has escrito y un poco de lo que has expuesto, incluso esas reuniones previas podrían influir de manera errónea en el testigo. Ahí tendríamos que tener entonces cuidado porque en esa fase de preparación podríamos estar contaminando inconscientemente al testigo. De ser así, tu recomendación sería evitar tener contacto con el testigo o de repente tener contacto con el testigo, pero grabar esa conversación que pueda tener el abogado con el testigo que ofreció o el fiscal con el testigo que ofreció, o de repente el juez que le pregunte al testigo antes de empezar el examen directo si ha tenido contacto con alguna de las partes o con otros testigos para conocer cuánta influencia pudo haber tenido esta persona que va a declarar respecto de otras personas con las que se haya contactado. No sé si nos puedas dar algunas pautas o algunas recomendaciones a partir de lo que has investigado. Sí, gracias. Sí, una muy buena pregunta, Ricardo. En nuestros sistemas hay una cultura eh, y sobre eso no hablé por el tiempo, pero hay una cultura que se le exige al abogado que llame o que se haga esta reunión que comentas. Pero el problema, como lo dices tú, es que no es que podríamos estar influyendo en la memoria del testigo, es que estamos influyendo. Eso es lo que nos demuestra la ciencia. Entonces, eh, yo pienso que tenemos casos y casos, como por ejemplo, cuando pasa un suceso, un crimen o algo así, que llega la policía en la escena y no tenemos aún, por ejemplo, a un acusado, no tenemos a un sospechoso muchas veces. Ese es el testimonio que es el mejor posible del vecino que escuchó todo o que vio lo que pasó. Y ahí este testimonio vale mucho. Si está bien hecho, debe ser bien hecho. Si, por ejemplo, el policía que empieza a hacer preguntas, empieza a decir, bueno, sí, fue tu vecino que ha hecho, ¿no?
Esa es información que ya está, ya influye en la cabeza de este testigo. Su memoria ya no está intacta. Antonio Manzanero tiene un símbolo que me gusta mucho, que es decir que nuestra memoria funciona como la escena de un crimen. ¿Qué pasa con la escena de un crimen? Si es que queremos hacer inferencias válidas sobre qué pasó, recoger huellas, sangre, cabellos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar que entren en esta escena solo profesionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando pasa eso, solo los profesionales, policías entrenados deben poder hacer esta primera charla. Pero tenemos el principio de contradicción, la regla de contradicción en nuestros sistemas. Entonces, lo que recomiendo para casos civiles y para otras situaciones así, es que se le prohíban eh, estas reuniones privadas del abogado con el testigo sin grabación. En Brasil, por ejemplo, suele pasar que el testigo vaya al tribunal en el mismo coche que el abogado, hablando sobre la vida, pero ¿cómo era el nombre de esta persona? Ah, es fulanito. Ah, es mejor que leas el proceso para ver nuestra versión de los hechos, ¿no? Entonces, esas son cosas que no es que podrían influir, influyen, está muy comprobado que influyen. Entonces tenemos que preocuparnos no solo con las preguntas que hacemos dentro de la audiencia, pero fuera también. Porque si pregunto, ¿hay un coche rojo? O se pregunta a un niño que sospecho que haya sido víctima de violación, ¿te tocó la mamá? ¿Te tocó el papá? Esa pregunta cerrada, con una información que no me ha brindado este niño, sino que yo he brindado a él, influye en su memoria. Ahora, muchas gracias, Víctor. Bueno, sí debo de confesar que el especial cariño de Víctor no solamente es por los textos que tengo, sino también porque es quien dirige mi trabajo de investigación que tengo como parte de la maestría, que gira en torno a juicio oral y psicología del testimonio. Así que, gracias, como siempre, aprender de ti. Segundo tema, el rol del juez en la conducción de audiencias del juicio oral. En las prácticas, en las clases de algunos abogados litigantes enseñan lo siguiente. Dice, el contrainterrogatorio debe basarse exclusivamente en preguntas sugestivas. Y no solamente en preguntas sugestivas, sino además que tienen que ser como un relámpago, como una metralleta de pregunta tras pregunta tras pregunta, para evitar que el testigo idee una mentira y sepa por dónde lo estás llevando. Palabras más, palabras menos, eso es la forma como tratan de justificar esta línea de conducción del contraexamen. Ahora, pero lo que los estudios demuestran es que al hacer esas preguntas tan rápidas y con esa estructura, entiendo que hay una sobrecarga cognitiva del testigo. Frente a este escenario, ¿qué es lo que debería realizar el juez? Debería dar pautas al inicio del juicio oral, debería dar pautas antes de que empiece a declarar o ser contraexaminado el testigo, debería dar alguna recomendación o de repente al momento de realizar la valoración de la información que el testigo ha incorporado a través de estas, haga referencia a la forma en cómo ha sido examinado o contraexaminado, alguna pauta, porque acá entre los participantes tenemos muchos jueces, muchos fiscales, que sería interesante también un poco conocer y que conozcas cómo es que se están llevando, por lo menos aquí en Perú. Gracias, Víctor. Bueno, gracias, Ricardo. Sí, de hecho, usando este ejemplo de Manzanero, lo que hacemos en nuestros países, y acá debo dejar muy claro que eso no es culpa de los jueces o culpa de los fiscales o culpa de los abogados, es que esta información en general no tenemos. Pero lo que hacemos usando este ejemplo de Manzanero es que en esta escena del crimen, que es la memoria que tenemos, damos una fiesta
en esta escena del crimen. Dejamos esta escena del crimen, imaginemos que es una calle acá en mi ciudad, dejamos esta calle abierta por 3, 4 años, toda la gente pasa por ahí, hace lo que quiere y después de 3 años vamos allá a recoger huellas y a ver cabellos de quién son estos cabellos. Entonces, estamos haciendo muy mal las cosas. ¿Qué es que recomienda la psicología del testimonio? Es siempre, siempre, siempre intentar hacer la declaración del testigo antes de todo. Eso, claro, no vale para el juez, sino para la policía, para los abogados, es importante también saber. Y jamás hacer preguntas antes de dejar que el testigo hable. Entonces, la mejor técnica es empezar dejando que el testigo hable sin interrupción, sin preguntas. Entonces, señor Ricardo, usted está acá hoy. Que nos cuente, por favor, qué ha visto usted el 15 de abril de 2020. Y entonces Ricardo va a declarar con sus palabras y empezará diciendo, sí, estaba ahí en la clase del profesor Víctor y estaba en mi casa porque había la pandemia, con sus palabras y sin permitir interrupciones. Después que concluya esa narración libre, entonces se pueden empezar las preguntas. Siempre las preguntas deben ser abiertas. Yo no puedo jamás utilizar una información que no haya sido brindada antes por el testigo. Yo como juez, por ejemplo, si fuera juez, no podría permitir al abogado que preguntara cosas que no hubieran sido dichas por el testigo. Entonces, dando un ejemplo, el testigo en la narración libre nos cuenta, sí, yo estaba acá en la calle delante de mi casa y vi un coche que pasó, me parecía con mucha velocidad y entonces salieron dos hombres, apuntaron una pistola a esta señora y ya se fueron. Esta fue mi narración. Preguntas. Bueno, usted ha visto el coche color rojo, ¿no? No, no. Esta pregunta no se puede hacer. ¿Por qué? Porque el testigo no me ha dado la información del color del coche. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál era este coche que usted ha comentado que ha visto? ¿Usted ha visto el color de este coche? Porque ya no estoy diciendo nada, estoy preguntando. Entonces, preguntas abiertas. Cuando alguien, desde el suceso hasta el momento en que el testigo declara, incluso durante la declaración, da informaciones cuando hace preguntas, la memoria del testigo ya no es la original. Y entonces la memoria se empieza a confundir. Eso que me contabas de la litigación oral es entonces, tenemos los peritos dentro de la escena del crimen intentando buscar huellas y tenemos una fiesta con 50 personas que beben cerveza, que están fumando, que unas están fumando marihuana, otras están fumando cigarrillos, otras están bebiendo, otras están ahí como de bromas. Encontramos un montón de cabellos, de sangre, de no sé qué, pero ¿de quién son? ¿Podemos sacar alguna inferencia sobre eso? Casi nada. Entonces, nuestros sistemas de litigación oral son un teatro, y funcionan como ordalios. Es lo mismo hacer este tipo de litigación oral que hacer la prueba que se hacían con las brujas. Poner piedras en el cuerpo y se flota, entonces quiere decir que es bruja o no es bruja. Bien, gracias, Víctor. De hecho,
es interesante y es muy importante. Estamos en medio de una reforma procesal en toda América Latina, así que escuchar voces como la tuya, el día de ayer Jordi también hacía referencia a, a lo que mal se hace a veces en técnicas de litigación y que, como decía, no lo hacen de mala fe, sino a veces porque no han explorado algunas otras disciplinas que pueden Claro. decir, oye, date cuenta que lo que estás enseñando no necesariamente es lo que debieses enseñar. Ahora, si me permites, vamos a darle la palabra a algunos participantes que han dejado algunas preguntas, algunas Con intervenciones. mucho gusto. Voy a ir habilitando los micrófonos. Sí les vamos a pedir a quienes intervengan que por favor eh, sean concisos con la pregunta. Sé que todos queremos agradecerle a Víctor, pero vayamos directo a la pregunta para que podamos generar la mayor cantidad de estas. Bien, entonces empezamos habilitando el audio a Juan para que lo podamos escuchar. Víctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por los aportes que nos has dado y por engalanar este evento. Yo tengo dos preguntas. Uno es referente a lo que has indicado en la práctica de la prueba testimonial. Todos los aportes que has dado me parecen muy interesantes, muy adecuados, pero son un tanto contrarios a los que nos han dicho que es la reforma procesal penal en Latinoamérica. Entonces, esto no podría verse como una especie de contrarreforma, de regreso al sistema inquisitivo. Ese es uno. Y la segunda es, ¿qué es lo primordial para creerle a un testigo? Es decir, en la fase de valoración de pruebas, ¿cuáles pueden ser los criterios de fiabilidad de la testimonial? Y entonces, bueno, aprovechando un poco esta pregunta, ¿existen criterios de fiabilidad generales para todo medio de prueba? ¿O es que hay que pensar en criterios para cada medio de prueba? Muchas gracias por la respuesta y por la excelente exposición. Muchas gracias, Juan. Yo creo que sobre la primera pregunta tenemos un error muy grande en nuestros sistemas, que es pensar que los sistemas son acusatorios o inquisitivos. Y cuando hablamos inquisitivo, la gente dice, oh, Dios, no, no quiero, quiero un proceso penal acusatorio. Y yo diría que las cosas están muy confundidas, porque una cosa es decir que yo quiero que la fiscalía tenga el poder de acusar, sea el titular de la acción penal. Muy bien. Otra cosa es decir, ¿cómo vamos a producir pruebas? Y acá, en mi opinión, Juan, cuando decimos, por ejemplo, que las partes no pueden ingresar, por ejemplo, en la escena del crimen hasta que los médicos legales hagan su trabajo, acá no estamos en un sistema más inquisitorio o menos. Estamos solo intentando tener buenas prácticas de la prueba, porque si vamos a practicar pruebas que no sirven como medio para la búsqueda de la verdad, entonces lo que estamos haciendo es un teatro, es un ordalio. La prueba testimonial como la conocemos hoy y principalmente como la practicamos en nuestros sistemas criminales es un sistema de ordalios. Entonces, en mi opinión, está muy equivocada esta idea de blanco-negro que tenemos ahora en Latinoamérica, que o los procesos son acusatorios o son inquisitivos. Y entonces, con eso te contesto. Nuestra preocupación es tener medios de prueba que tengan mejores prácticas, que sean más fiables desde el punto de vista epistémico. Y entonces, en tu segunda pregunta, ¿cuáles criterios pueden ser utilizados? Pues eh, no tenemos criterios generales. Es imposible decir que como queríamos, como quereríamos, ¿no? Decir que si el testigo está con corbata azul, entonces es más fiable que el que está con corbata roja. Si el testigo pone la mano en la cabeza, esa es la idea que tenemos.
pero esas ideas son falsas. ¿Qué podemos saber? Podemos saber que estos factores que les comenté hoy son importantes. Entonces, ¿cuál es el mejor testimonio? El mejor testimonio es el testimonio de una persona joven que ha visto el suceso por mucho tiempo, que se quedó mirando para esta persona mucho tiempo, en una situación idealmente neutral. Y cuando recogemos el testimonio de esta persona inmediatamente después del suceso. Ese es el mejor testimonio posible, pero no tenemos formas de decir que una persona esta persona tiene nivel 9, esta persona tiene nivel 6. La psicología de testimonio intenta, por ejemplo, saber de testimonios de niños víctimas cuando la memoria tiene un poco más de correspondencia con un cuadro clínico de un niño que sufrió abuso, pero aún en modo muy difícil tener un criterio general. Y creo que sí, que los medios de prueba tienen muchas particularidades. Yo ahora mismo estoy haciendo una tesis de postdoc en la Universidad Northwestern en Chicago y estoy escribiendo sobre los documentos y estoy encontrando cosas muy distintas de lo que propuse de la prueba testimonial, pero la epistemología es la misma. El estudio del razonamiento probatorio es lo mismo. La teoría general de la prueba es la misma, pero tenemos cosas puntuales sobre medios de prueba, en mi opinión. Bien, bien, tenemos problemas con el audio de uno de nuestros participantes, pero nos traslada una pregunta. Dos preguntas en realidad son muy pequeñas. Braulio nos pregunta lo siguiente: dada que la memoria es falible con respecto al paso del tiempo, ¿estarías de acuerdo con, digamos, colocar como regla general la prueba anticipada, esto es del testimonio, para no esperar hasta el momento en que se llegue a juicio oral, dado estos problemas que has detectado, número uno? Y número dos, ¿cuán correcto sería realizar la toma de declaraciones a través, como estamos haciendo el día de hoy, a través de videoconferencias? ¿Afectaría a los medios de comunicación para tomar esta declaración? Por ejemplo, ahora en Perú se está discutiendo si es que los fiscales y los abogados podrían realizar toma de declaraciones de este estilo. Bueno, sobre la primera pregunta, y gracias por las preguntas, estoy totalmente de acuerdo. Si sabemos que la ciencia nos dice que el paso del tiempo destruye la memoria, lo mejor que tenemos que hacer es que la regla en nuestros procesos sea la práctica anticipada. Hoy en el sistema brasileño es posible la práctica anticipada, pero con una causa. Podríamos, por ejemplo, en nuestros sistemas crear la cultura de cuando hay un suceso. Por ejemplo, entiendo que Ricardo ha publicado una cosa en Facebook respecto de mí que me ofende. Vamos a escuchar testigos. Yo hago una notificación para Ricardo para que su abogado pueda estar presente y él también si quiere. Hacemos, por ejemplo, la declaración del testigo en mi oficina o en la oficina de su abogado con la grabación de video. Y ahí este video estará disponible para las dos partes. Esto estaría muy bien porque estaríamos anticipando y estaríamos utilizando el testigo en el mejor momento de su memoria. Sobre el video, una de las propuestas que tengo en mi libro es que en un sistema ideal, claro que en nuestros países, que son países pobres, es difícil de hacerlo, es un sistema ideal, pero el ideal sería que el abogado, los abogados y el juez o el fiscal estuvieran en un otro lugar
que solo quedase en la sala con el testigo un profesional entrenado para la toma de declaraciones. Yo no creo que haya ningún problema con el video. Lo que creo es que muchas veces puede tener consecuencias respecto de la obligación de responder. Entonces, si yo declaro a partir de Brasil, la ley aplicable es la ley de donde estoy. Pero si estoy declarando para Perú, imaginemos que un colega juez me estuviera haciendo preguntas ahora mismo para un proceso peruano, entonces ya tendríamos este problema de si la legislación aplicable es la brasileña o es la peruana. Entonces, podemos tener este problema. Respecto de la toma, ningún problema, porque esa idea de que suda o que no suda, la única cosa que tenemos que garantizar es que el testigo no esté, por ejemplo, en un lugar donde pueda haber gente dando instrucciones fuera del vídeo. Por ejemplo, ustedes no pueden ver que está acá, mi ordenador está conmigo y ya puede ser que haya una persona acá y ustedes no sepan. Entonces, una forma de garantizar eso es que la persona tenga que comparecer a un lugar oficial en su ciudad o cerca de su casa y que en este lugar se pueda garantizar que no hay otras personas que le están dando instrucciones o que no está recibiendo instrucciones por audiófono o por ordenador o por su móvil o algo así. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer así y estoy mirando mi móvil y ustedes no se dan cuenta. Estoy ahí hablando, estoy con mi móvil justo al lado de mi ordenador y ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no está fácil ver, no se puede ver de acá. Entonces creo que el único cuidado que tenemos que tener es esto, pero no veo ningún problema por el resto. Vamos a ir cerrando con un par de preguntas más. Sin embargo, a los participantes les vamos diciendo que ahora vamos hacia el final de la exposición de Víctor. Vamos a comentar cuál es la exposición del próximo jueves y vamos a habilitar el acceso. Esto es, vamos a compartirles el enlace para que puedan registrarse. Ya les vamos adelantando que es una compatriota de Víctor, así que ahora les vamos a comentar hacia el final de la exposición. Además, por aquí habían algunas preguntas que me han hecho en privado, si es que, de qué manera pueden adquirir las publicaciones del profesor Víctor. En realidad, bueno, acá el de Marcial Pons depende de dónde estén ustedes. Hay diversas editoriales. Sin embargo, a partir del día de mañana, en nuestro canal del instituto, de Facebook y las diversas redes, vamos a ir compartiendo tanto exposiciones, conferencias y las publicaciones que se encuentran disponibles del profesor Víctor. Desde el día de mañana hasta el día domingo y lunes vamos a hacer difusión sobre sus obras, porque está bastante interesante conocer todo lo que ha ido escribiendo el profesor, no solamente sobre prueba testifical. Ahora sí, voy a habilitar la siguiente intervención a la doctora Raquel Limay. Raquel, te escuchamos. Gracias, Ricardo. Buenas noches, profesor Víctor. Hola, Raquel, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profesor? Muy excelente Muy exposición, como siempre. Gracias, gracias. Una pregunta gracias. muy corta. Yo no te veo, no te veo. En cuanto a la admisibilidad. Ya, tengo desactivado el video. Ok. Creía que era un problema. Una pregunta en cuanto a la admisibilidad. Nuestro Código Procesal Penal contempla a los llamados testigos privilegiados. Entre ellos, por ejemplo, aquellos que pueden guardar el secreto profesional o también aquellos que guardan el secreto de Estado. Mi pregunta es, ¿existen fundamentos epistémicos para no contar con estas declaraciones en un proceso pese a la relevancia que podrían significar? Eso es todo, profesor. Gracias. Muy bien, Raquel. Un gusto verte de nuevo y bueno, yo creo que es importante y esa es una pregunta que muchas veces no se hace y es, bueno, si estamos diciendo que el objetivo
del procedimiento probatorio es la búsqueda de la verdad, entonces mucha gente dice, yo no estoy de acuerdo porque, por ejemplo, cuando excluimos pruebas ilícitas, entonces estamos dejando de fuera del proceso pruebas relevantes. Entonces ya no nos importa tanto la búsqueda de la verdad, pero queremos proteger otras cosas. Yo creo que de este modo las reglas de privilegios son, desde el punto de vista epistémico, formas de excluir pruebas relevantes y entonces, desde el punto de vista exclusivamente epistémico, de empeorar la búsqueda de la verdad en el proceso. Con eso no quiero decir que esté equivocada esta opción. Es una opción que está hecha no por razones epistémicas, sino por razones de que una persona si tiene miedo, por ejemplo, de contar algo para su médico, no va a ir al médico en determinadas circunstancias. Y para el abogado y para otras personas que tengan esta situación. Entonces, en mi opinión, no es una razón epistémica. Jordi Ferrer tiene en su libro sobre la valoración racional una parte en que habla directamente sobre este tema de la consecuencia que podría tener, la consecuencia macro que podría tener si no tuviéramos, por ejemplo, sigilos. Y entonces la gente tendría más miedo de contar estas cosas para los médicos y muy probablemente no solo empeoraríamos la búsqueda epistémica dentro del proceso, pero también empeoraríamos la medicina, porque la gente ya no diría estas cosas al médico. E igual no tendríamos esta información. Entonces, en mi opinión, no son razones epistémicas las que hacen que existan sigilos. Bien, y ya para finalizar con digamos, es una pregunta que engloba diferentes comentarios, preguntas que han mandado incluso por los formularios de Google. Está relacionado a los casos en los cuales existen víctimas de abuso sexual. Algunas consideraciones que se abre, sé que sería difícil reducir toda la literatura que existe alrededor de ella a un par de pinceladas, pero de repente nos puedes dar algunos comentarios. Algunos colegas nos preguntan y nos dicen, si solamente tenemos el testimonio único de la víctima y no hay corroboración periférica, ¿podría existir una condena? Otro nos dice, ¿qué tipo de pruebas? Si solamente tenemos pruebas testimoniales, ¿basta con esto para obtener condena? ¿Y qué sesgos puede tener la víctima del abuso sexual al momento de realizar de repente el reconocimiento o la sindicación del imputado? Entonces, con esa última pregunta, de repente nos puedes brindar algunas reflexiones en torno a estos casos de abuso sexual que nos generen un panorama Perfecto. amplio donde después podamos profundizar. Perfecto. Sí, un caso que nos cuenta Manzanero, que pasado en España, una mujer estaba sola en su casa y entra un hombre, ella no puede mirar bien la cara de este hombre y la viola. Ella estaba viendo la televisión y este hombre sale y ella mira muy mal su cara. Después de 2, 3 días, mientras leía algo, ve una fotografía y dice, este fue el hombre que me violó y lleva a la policía. Y este hombre, cuando preguntado por la policía, dice, bueno, pero esta violación ha pasado a las 7 de la noche del viernes. Sí, pues yo estaba en vivo en una cadena de televisión, en un programa. Y acá está el video y acá está la compasión. ¿Qué hipótesis, qué hipótesis hicieron sobre este caso? Que la mujer estaba viendo televisión
de la palabra de la víctima. ¿Qué podemos saber de estos casos de violación? Son los más difíciles. No hay una sola vez que yo hable de prueba testifical que no haya esta pregunta, porque es una pregunta que nos deja sin dormir. Porque la prueba testifical sola aporta un nivel muy bajo de corroboración. Ahí tendremos como sistema jurídico que hacer una opción. O vamos a dejar muchos violadores sueltos o vamos a poner muchos inocentes al cárcel. Esa es la decisión que tenemos que hacer. ¿Qué pasa en mi opinión? Lo que pasa acá en Brasil, por lo menos, es que como tenemos una jurisprudencia muy clásica y hace mucho tiempo, en el sentido que la palabra de la víctima es suficiente para condenar a una persona por violación, la policía, la fiscalía, la propia parte muchas veces, que es la víctima, y claro que hay todo un montón de problemas con eso, pero principalmente la policía y la fiscalía no están tan preocupados con la constitución de pruebas. La víctima, claro, puede ser que no tenga condiciones de hacerlo o cualquier cosa así, pero ¿por qué? Porque si sabemos que se va a condenar el sujeto, no nos preocupamos con la producción de otras pruebas. Entonces, ¿qué puede ser que pueda servir como otras pruebas? El violador que entra en la casa de esta mujer, por ejemplo. Bueno, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los testimonios de los vecinos, tenemos las cámaras, los videos del edificio, tenemos quizás cabellos en la escena del crimen, tenemos el semen, tenemos muchas posibilidades. Puede ser que en un caso concreto, incluso con una buena investigación, se llegue al mismo resultado de tener solo testigo. Mi opinión personal, si yo fuese el legislador, yo diría, solo con prueba testimonial no podemos condenar. Solo con la palabra de la víctima tenemos un nivel muy bajo que, en mi opinión, no puede alcanzar el nivel más allá de toda duda razonable. Bien, y ahora sí, discúlpame que te robemos una última No, pregunta. no, yo tengo toda la noche, ¿no? Estoy a vuestra disposición. Gracias, gracias. Lo que pasa es que Perú, en general en la región, a partir de los diferentes casos, no solamente de Lavajato, sino de casos de crimen organizado y corrupción, se está dando un fenómeno bastante intenso relacionado a la colaboración eficaz. Entonces, tenemos al doctor José Neira, que le gustaría plantear una pregunta para que nos lo puedas absolver desde tu perspectiva. Entonces, dame, por favor, un minuto para habilitarle el micrófono. Perfecto. Listo, doctor Neira, lo escuchamos. Bien, muchas gracias. En primer lugar, por la oportunidad de poder saludarte, Víctor. Estuviste maravilloso como siempre. Gracias. Qué gusto Efectivamente, verle. no, claro que sí. El tema está en que hemos hablado de casos generales de testigos, pero ahora, en estos casos de crimen organizado, contamos con aspirantes a colaboradores eficaces. Todavía ni siquiera hay una sentencia de colaboración eficaz y, por lo tanto, hemos escuchado varias conferencias de Jordi Nivagenol, en fin, respecto a este tema y de otros profesores, a que son tres criterios para que se les pueda asignar un valor, ¿no? Coherencia, detalle y que no tengan un interés en su declaración. En tu experiencia, y aparte en Brasil, ¿no? Porque se supone que muchos casos que hoy día se están produciendo en el Perú, ya lo dijo el doctor Ricardo Elías, tienen que ver con Odebrecht, y son de allá donde vienen las declaraciones, no sé si solo de aspirantes a colaborador eficaz o ya de personas que tienen sentencia de colaboración eficaz. Entonces las preguntas son las siguientes. ¿Cómo se corrobora la declaración de un colaborador eficaz? En segundo lugar, estas declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces se están utilizando para imponer medidas cautelares, acciones preventivas. El peso o el estándar es el mismo. En este caso, acá en el Perú se dice que hay que contar con fundados y graves elementos de convicción para imponer una prisión preventiva. Es el mismo que para una condena. ¿Qué está ocurriendo en Brasil respecto a este tema? ¿Cómo es la regulación? Muchas gracias por tu respuesta, Víctor. Muchas
Muchas gracias, doctor Neira. Qué gusto verle y gracias por las preguntas. Acá en Brasil estamos haciendo lo peor posible, en mi opinión. Tomamos la declaración de un colaborador y con la declaración de un colaborador se utiliza contra un otro colaborador y la declaración de este otro colaborador se utiliza contra un otro y es una locura el número de colaboradores eficaces que tenemos y cuán bajos son los estándares muchas veces de prueba para la confirmación. ¿Cómo se hace la confirmación de lo que declara el colaborador? En mi opinión, del mismo modo que se hace para corroborar cualquier prueba, sea sobre el coronavirus, sea sobre el testigo, sea sobre cualquier cosa, con más pruebas, con otras pruebas, con lo que Susan Haack llama la comprehensiveness, la completitud tendencial de material probatorio. ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo digo, por ejemplo, yo soy cliente de Ricardo y yo digo que una vez estaba ahí en Odebrecht y he visto que fulanito recibía dinero para una operación en Perú. Muy bien. Recibía este dinero y llevaba este dinero para un banco peruano que creo que se llamaba X. ¿Cómo hacemos? Entonces tenemos que hacer el trabajo de investigación. El colaborador eficaz no sustituye el trabajo de investigación. Sirve solo para abrir puertas, pero después tenemos que hacer el trabajo de investigación. Toca a la policía y a la fiscalía hacer el trabajo de investigación, que es para eso que pagamos como ciudadanos a los profesionales. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Voy a buscar este banco, por ejemplo, peruano, enviar una comunicación a este banco diciendo, bueno, yo soy de la Fiscalía de Perú, yo soy de la Fiscalía de Brasil y trámite del Ministerio de la Justicia o de todos los trámites legales, necesitamos de una información del Banco de Perú para saber si fulanito hacía estos depósitos de dinero que pasaban de acuerdo con el colaborador eficaz, todo ocurrían los viernes a las 3 de la tarde. Bueno, si encuentro en este banco depósitos viernes a las 3 de la tarde, que es lo que me decía el colaborador, muy bien, tengo una confirmación. Y otra cosa que es muy común, decir que, por ejemplo, los apodos, ¿no? El colaborador dice que en las notas de Odebrecht estaba dicho que el brasileño, por ejemplo, era fulanito. Entonces, ahí está escrito en el documento que todos los viernes se pagaba el fulanito. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar informaciones para confirmar esta información. Se depositaba este dinero en la cuenta de fulanito o donde fulanito vive. La gente ha visto algo de eso, de ese encuentro. No, se encontraban en un restaurante en San Pablo. Muy bien, ¿cuál restaurante? Este. A ver, vamos al restaurante, ver si tienen cámaras de seguridad. Ese es el trabajo de investigación. Entonces, para corroborar la información del testigo, del colaborador, tenemos que tener otras pruebas. El peso que se da al testigo, en mi opinión, puede depender, porque puede ser que el testigo nos brinde informaciones, documentos y muchas cosas que confirmen lo que dice. Por ejemplo, acá está una grabación en mi móvil en la cual se escucha que yo estaba con el presidente o con Juan o con Pedro en esta situación. Entonces, usted puede ver que Pedro me prometía que iba a pagar a no sé quién. Acá tenemos un nivel de confirmación más alto.
pero solo con la palabra. Si no podemos creer en la palabra del testigo para condenar gente, creo que la palabra del colaborador eficaz vale muy poco para la sola palabra ser una forma de información, porque si no, si solo basta que yo diga, si vamos los dos, si yo voy al cárcel, mejor para mí que se me invente una historia diciendo que Ricardo Elías robaba de no sé quién, el doctor Neira recibía dinero de no sé quién, porque ahí ya no, si no se prueba nada, si no se hace una investigación, eso me ayuda. Eso no puede ser. La colaboración eficaz debe ser confirmada por pruebas para que sea eficaz. En mi opinión, tiene que ser confirmada. Y no puede sustituir la investigación, debe solo abrir puertas de la investigación. Muy bien. Muchas gracias, querido Víctor. Antes de despedirte, lo prometido es deuda, así que vamos a anunciar cuál es la conferencia de la próxima semana. La próxima semana, queridos amigos y queridas amigas, vamos a contar con la profesora Yanaina Matida, que es profesora de Brasil. Expondrá sobre la cadena de custodia como condición del proceso penal epistémicamente orientado. El formato que vamos a tener básicamente va a ser igual que la que hemos tenido el día de hoy con el profesor Víctor de Paula. Ella va a realizar una exposición, luego va a haber un pequeño debate o preguntas por parte de nosotros como instituto y finalmente habilitaremos una ronda de preguntas de ustedes. Entonces, querido Víctor, un lujo haber empezado contigo. En realidad, nos hace falta un gran camino en toda la región para darnos cuenta, por ejemplo, que la psicología del testimonio tiene tanto por aportar, hay tantas cosas por hacer, profesionales como tú sin duda nos enorgullecen y desde ya esperamos contar con tu participación en próximos eventos, pues ha sido en realidad un placer y un gusto escucharte el día de hoy. Muchas gracias, Víctor. No sé si quieras dejarnos algunas palabras finales. Sí. Sí, bueno, como siempre, es un gusto muy grande estar con los amigos peruanos y la única cosa que me duele mucho hoy es que ya no podré comer la maravillosa comida peruana, pero para una próxima ocasión tendré mucho gusto. Y para mí es un gusto también ver tantos compañeros ya y compañeras de esta batalla por el razonamiento probatorio, algunos estudiantes del máster, muchos estudiantes del máster, y quiero estimular a todos los colegas y todas las colegas que estudien el razonamiento probatorio. Estudien las obras de Jordi Ferrer, estudien Tarufo, Carmen Vázquez, Daniel González, Marina Gascón y toda esta generación de razonamiento probatorio que sale de la escuela de Girona y que tiene muchos aportes para el razonamiento probatorio que hacemos en el derecho. Entonces, muchas gracias por la invitación y cuenten siempre conmigo porque es un gusto ver el trabajo maravilloso que estáis haciendo. Muchas gracias. Gracias. Entonces, amigos, hemos finalizado y no se olviden visitar nuestra página web y nuestro canal en YouTube. Muchas gracias, Víctor. Vamos a cerrar el canal. Gracias. Nos vemos. Chao, chao, chao.